una disculpa por las fallas. Hoy tuve un poquito de problema con la red y los datos, pero aquí vamos de nuevo. ¿Ya entró, verdad? Ya. Sí. Ok. El día de hoy voy a compartir uno de los mensajes que yo creo más expectativa ha despertado dentro de mi corazón y creo que más, ¿cómo te diré? Los que más voy a disfrutar compartir, creo que sin lugar a dudas, el mensaje de hoy es la primera parte de una serie de enseñanzas que se va a titular Cazadores del Arca Perdida. Y bueno, si sabes de cine y eres fan de la cinematografía del tío Spielberg, creo que sabes de dónde me robé el título de la serie Los Mensajes, ¿no? Obviamente una de las películas más taquilleras y más divertidas que se han grabado de Indiana Jones. Yo recuerdo que la primera vez que la vi junto a mis padres, no la vi en cine porque todavía no nací, creo. La vi en mi casa con mis papás y creo que hace unos años atrás, inclusive la vi con mi hermano. Y bueno, tampoco te voy a hablar de la película, solamente me robé el mensaje, pero la película hace alusión a un objeto muy valioso, un tesoro de la humanidad que se encontraba perdido y según la historia que se ambienta en la época de la Segunda Guerra Mundial, los nazis están buscando buscar el arca del pacto perdida del pueblo hebreo para usarlo como un arma contra sus enemigos. Y Indiana, el profesor Jones, junto a una serie de amigos y viajes llenos de inoportunas aventuras, que incluye serpientes y riesgos constantes, y esa canción que amamos tanto todos nosotros, ¿no? Logra salvar el día al fin de la noche, como siempre, ¿no? El protagonista de la historia siempre gana. Y bueno, te dije que no te iba a hablar de la película, te iba a hablar de algo más importante, y es de qué significa el arca del pacto. O sea, qué simbolismo y qué aplicación tiene en nuestros días el arca del pacto. Y para eso te voy a invitar que vayas conmigo a Isaías capítulo 42. Desde el sábado, la verdad, soy sincero, no me he podido quitar de la cabeza este versículo. Es el que más he acudido, es en el que más he estado meditando desde el sábado en la mañana, mientras iba saliendo de la ciudad, porque disfruto mucho, no sé tú, algunos les relaja el agua, algunos relajan el viaje. A mí me relaja viajar, pero no cualquier viaje, o sea, tiene que ser ya sea en auto, en autobús, ir viendo la ventana mientras todos los pasajes se van moviendo a millón, ¿no?, frente a tus ojos. Y yo recuerdo que me compré un paquetito de tacos en una parada que hicieron en las afueras creo que de Estancias Viejos, y de hecho el señor me dijo que eran de carnita con papas, me estafó. Nomás los primeros 2 taquitos de paquetito eran de carnitas y luego 2 de frijoles, y luego yo dije, se me bañó el señor, pero no, ya el último también era de carnitas, así que dije, o sea, de hecho estaban buenos. Entonces me comí 2 tacos y me tomé un refresco, desayuno de campeones, de sábado por la mañana, y me puse a escuchar un podcast, y me gustan mucho los podcasts, de hecho, escucho muchos podcasts, y el podcast era de Benjamín Núñez, y hacía alusión a una invitación a contemplar a Jesús, una invitación que el último avivamiento tendría mucha relación con contemplar a Cristo, ¿no? Y yo aprendí, o he aprendido a lo largo de no te voy a decir que toda mi vida de creyente, sino sobre todo en los últimos meses y los últimos 2 años, para ser exactos, que cuando escuches un mensaje de cualquier predicador, de cualquier pastor, de cualquier ministro, es chido anotar las frases, es chido anotar los puntos. Yo también anoto, y también me robo frases,
Pero me acuerdo que una ocasión escuché a Ale Gómez decir lo siguiente: cuando escuches un mensaje, no te quedes con la frase del predicador o lo que opina el predicador del pasaje. Quédate con el pasaje. Vea la Biblia. Vea al pasaje del que te habló. Porque el día de mañana que estés en una dificultad o que pase algo en tu vida, el predicador no va a estar ahí contigo, pero la palabra de Dios sí va a estar ahí contigo. Así que hoy quiero hacer también una invitación. Cuando leas o escuches algún mensaje en Facebook, en YouTube o en tu iglesia, haz anotaciones, es bueno, pero siempre quédate con el pasaje detrás de esa enseñanza. Ve directo a la fuente de donde salió esa enseñanza. Y yo me conecté con la fuente de donde salió esa enseñanza, y desde el sábado no me puedo sacar esto de la cabeza, que lejos de volarme la cabeza, quebró mi corazón por completo. Isaías capítulo 42 dice: miren a mi siervo, al que yo fortalezco, él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él hará justicia a las naciones. No gritará ni levantará su voz en público, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados, no vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. Dios el Señor creó los cielos y los extendió, creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra, y Él es el quien dice: yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia, te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo los israelitas como símbolo de mi pacto con ellos, y serán una luz para guiar a las naciones. Abrirá los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando al que está en calabozos oscuros. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad, y ahora profetizaré de nuevo. Le diré el futuro antes de que suceda. Versículo 10. Canten al Señor un nuevo cántico, canten sus alabanzas desde los confines de la tierra. Canten ustedes que navegan los mares, los que viven en las costas lejanas. Quisiera darte un estudio detallado sobre el arca del pacto y sobre el tabernáculo y sobre todo lo que él representa y simboliza, pero no podría, o sea, no tendría ni el conocimiento ni las palabras adecuadas para describirlo detalle a detalle. Pero sí te puedo hablar desde mi corazón, desde mi espíritu, lo que ella ha representado para mí a lo largo de mi vida. Dicen que siempre vuelves al primer mensaje que te conquistó. Creo que eso lo escuché de Steven Richards. Y hoy voy a volver a ese primer mensaje que sedujo mi corazón, que me derritió, que me hizo pedazos. Y creo que fue la primera vez que conocí al Espíritu Santo en mi vida. Yo tenía años de cristiano, entre comillas, ya servía a Dios, entre comillas, ya predicaba, ya cantaba la alabanza, ya era usado por Él. Pero ese día, en verdad, lo conocí a Él. Ese día, Él en verdad se hizo presente en mi vida. Y hoy, a manera de introducción, vamos a estar pasando y haciendo alegoría a distintos personajes de la Biblia. La siguiente semana nos iremos metiendo más en detalle en cada una de sus vidas. Y quiero hablarte de cómo yo tuve un encuentro con Dios genuino y real, el primer momento, esa primera vez. Todo lo primero es único y nunca se olvida. Y si te soy sincero, cuando platico con creyentes y les pregunto: oye, ¿cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo te convertiste? ¿Cuándo tuviste un encuentro con Jesús? Y empiezan a dudar y a vacilar sobre ahí. Pues tuve un encuentro con Jesús, pero la verdad, si estoy sincero, no me acuerdo cuándo sucedió. Pero también he platicado con creyentes que aparentemente no son súper espirituales o aparentan tanta piedad o tienen tantos dones o suben a un altar y predican, o agarran una guitarra y cantan. Pero he platicado con jóvenes tras bambalinas, sentados en reuniones vacías,
historias y he escuchado sus historias y he sentido cómo mi espíritu se estremece al escuchar cómo te habla en el corazón tan genuinamente y tan sinceramente. Bueno, yo hoy te voy a abrir mi corazón. ¿Cómo fue esa primera vez que yo conocí al Espíritu Santo y que tuve un encuentro con Jesús? Y que tuve un pequeño chispazo de lo que representa el arca del pacto y la gloria de Dios. Tenía alrededor de 16 años, entre 15 y 16 años, y yo trabajaba como empacador en Walmart. Fíjate, ya era un poquito grande, pero me daban chance de seguir empacando. Y recuerdo que ese día yo llegué a mi casa de la escuela, de mis estudios, y se suponía que el plan era salir llegar a mi casa, comer e irme a trabajar. Y mis papás estaban escuchando una predicación en la sala de mi casa. Y yo recuerdo que inclusive le estaba dando la espalda a la televisión y estaba yo comiendo y de repente el predicador, que su nombre es Nicolás Duarte, empezó a hablar sobre un personaje del cual ella había escuchado y del cual yo ya admiraba y al cual yo seguía. Y de hecho que creo que es uno de los personajes que, si te soy sincero, conozco prácticamente toda su biografía, y es David. Y él empieza a hablar de David y empieza a decir que cómo es posible que un rey que lo tenía todo, un rey que poseía todo lo que cualquier hombre o mujer pudiera desear en la vida, fama, dinero, riquezas, había ascendido al trono y ya era uno de los guerreros más valientes y más prominentes de todo el mundo. Era atractivo, tenía todas las mujeres que pudiera desear. El corazón de todas las mujeres de su tiempo se derretía por él, porque era hermoso parecer. Y este predicador empezó a predicar apasionadamente acerca de este rey y cómo él despertaba llorando en las madrugadas, fuera de su habitación real, preguntándose: ¿dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está el arca de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? Un rey anterior a él, llamado Saúl, en todo su reinado, que fueron algunas décadas, nunca le pasó por la cabeza la primera pregunta que David se hizo cuando ascendió al trono. Él no preguntó cuánto hay en mi cuenta de banco, él no preguntó cuántos soldados hay en mi ejército, él no preguntó cuál es mi presupuesto anual, él no preguntó cuántas propiedades ahora poseo que soy rey. Él preguntó: ¿dónde está el arca del pacto? ¿Dónde está el arca? Y el arca era algo parecido a un cofre de madera, y tenía como una especie de hoyuelos, eran 4 hoyuelos en 4 puntas, y colocábamos como barrotes que entraban entre los hoyuelos, y eran cargados entre 4 o 6 levitas. No recuerdo el número exacto, nomás lo podían cargar los levitas. El cofre estaba forrado de oro y encima tenía 2 querubines o figuras de querubines, que algunos teólogos afirman que uno de ellos es el arcángel Gabriel, el otro Miguel. Exacto, es una interpretación ahí, ¿sabes? Y el jueves que estaba estudiando un poquito algunos comentarios acerca del arca del pacto, no voy a entrar mucho en aspectos teológicos, pero me gustó mucho esto. ¿Por qué el arca estaba construida de madera y forrada en oro? Y el comentarista decía: porque la madera representaba la humanidad de Jesucristo, a Jesucristo como hombre que vendría al mundo, al Dios eterno que se haría hombre, al Hijo de Dios que vendría a la humanidad a habitar en medio de nosotros. Y el oro, esto no lo menciona el comentarista, pero creo que todo reinado, todo reino está asociado con el oro, está asociado con las cosas de valor, está asociado con las cosas que brillan y llaman la atención.
Y el oro, humanamente lo podemos asociar con riquezas, y yo creo que el reino de Jesucristo también es un reino que tiene riquezas, pero no precisamente son las riquezas que nosotros valoramos o a lo que nosotros le tenemos pasión o deseo. Estoy leyendo un libro de Mariano Senegal que se llama Devoción Extrema, y él dice: la mayoría de las veces lo que para el hombre tiene valor, para Dios no tiene valor, y lo que para Dios tiene valor, para el hombre no tiene valor. Y muchas veces, obviamente el reino de Jesucristo también tiene riquezas, y a lo largo de la historia muchos siervos de Dios y hombres de Dios han logrado alcanzar riquezas. Algunos porque simplemente, como dice Salmo 23, tu misericordia me persigue, tu favor va detrás de mí, tus bendiciones me persiguen. Ni siquiera yo tengo que poner mis ojos en tener un mejor carro, una mejor casa, mejor vestido. Solo las bendiciones llegan por sí solos, porque a los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Algunos otros hombres se han servido a Dios a causa de eso. Pablo decía: muchos predican a Jesucristo simplemente por fama, muchos predican a Jesucristo simplemente para tener un nombre, muchos cantan de Jesucristo simplemente para ser conocidos. Eso representa también el oro, y hay algo más allá de lo que brilla en Jesús, en el cristianismo, en nuestra fe, en esta fe que históricamente se les llamaba los del caminos, y a los cristianos. Hay algo más que brilla más allá del favor de Dios y de la fama y de las luces y de todo lo que pudiéramos desear. Y es lo que está escondido dentro de esa arca, es lo que hay dentro de Jesucristo, es lo que hay dentro de su corazón. Y dentro del arca se guardaban algunos utensilios que eran símbolos del pacto de Dios con Israel. Dentro de ella se guardaba la vara de Aarón, esa vara que reverdeció cuando se comparó con la de todos los demás sacerdotes que estaban sublevando en contra de Aarón y poniendo en tela de juicio el ministerio que Dios le había dado a Aarón. Y él dijo: pongan todas sus varas, y la vara que reverdezca mi presencia, esa es la vara ese es aquel hombre con el cual yo tengo pacto. Ese es aquel hombre el cual está llamado a servirme. Y yo creo que la vara, aunque era de Aarón y reverdeció en la presencia de Dios, también es símbolo de esa raíz de Isaí, de la cual brotaría el Cristo, de la cual brotaría el Mesías, de la cual brotaría Jesucristo mismo, Dios que vendría a la tierra y sería hombre. Te lo recalco. Jesucristo es la raíz de Isaí, Jesucristo es el hijo de David, y a él le encantaba cuando caminaba entre los hombres que le llamaran hijo de David. Y ahorita vamos a ver por qué le encantaba que le llamaran hijo de David. ¿Te acuerdas del ciego que le dijo: hijo de David, ten misericordia de mí? Alguien dijo en alguna ocasión: ¿sabes por qué aquel hombre recibió ese milagro y por qué le encantaba a Jesús que le dijeran hijo de David? Porque el simple hecho, ¿por qué Dios permitiría que el nombre de David se asociara a su nombre? ¿Por qué le gustaba que le llamaran hijo de David? Porque había algo en el corazón de David, había algo en ese hombre conforme al corazón de Dios que hizo clic con el cielo. Había algo en el corazón de David que provocó algo en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había algo en David que provocó algo en la eternidad, algo que cambió por completo. La palabra de Dios dice, creo que en el Salmo 89, perdón si me equivoco: allí a David mi siervo lo ungí con mi santa unción, siempre lo fortaleceré, siempre lo sostendré, tendré misericordia de sus hijos a causa de David mi siervo. ¿Por qué? Porque David ascendió al trono. Y lo primero que preguntó es: ¿dónde está el arca de Dios? El arca del pacto se había perdido y nadie sabía dónde se encontraba. Y a lo largo de la historia, y quizás las siguientes semanas haremos hincapié en esto, había hombres, como te decía, que servían a Dios por razones equivocadas, por razones
que no tenían nada que ver con la legitimidad o no tenían nada que ver con la relación con Dios. Y un ejemplo de ellos eran los hijos de Elí. Y los hijos de Elí, dice la palabra de Dios que cuando el sacerdote Elí era el encargado de dirigir a los levitas en el tabernáculo de Dios, los hijos de Elí no andaban en los caminos de Dios, no tenían un corazón recto para con Dios. Al contrario, ellos dormían con las mujeres que guardaban el tabernáculo. ¿Te puedes imaginar eso? Los hijos de Elí, cuando a los levitas les tocaba una porción de los sacrificios, de la carne que se ofrecía a Jesús como sacrificios, y ellos siempre querían elegir la mejor parte para ellos. Ni siquiera se esperaban a que la carne se cociera y se terminara de quemar para que el olor de la carne quemada subiera a la presencia de Dios. Y los hijos de Elí, me acuerdo que la Biblia, la palabra de Dios dice que cuando iban a donde se ofrecían los sacrificios, a la fuerza le demandaban a que estaba ofreciendo sacrificios: no, dame la carne, la voy a tomar hoy. Y un día Dios le habla a un jovencito llamado Samuel, que dormía precisamente a un lado del arca del pacto, y él escuchó la voz de Dios que le dijo: Samuel. Y él creyó que era Elí, porque él todavía, la palabra de Dios dice que él servía, ministraba en el templo, pero aún no conocía la voz de Dios, aún no conocía a Dios. Y así estamos muchos de nosotros, como te dije, servíamos en el templo, predicábamos, cantábamos, y aún no conocías la voz de Dios, aún no lo conoces. Y yo mismo admito que muchos años de mi vida los serví así, y Dios te usa. En su soberanía te usa, por supuesto. La gloria cae, sí, la gloria cae, pero yo y tú sabemos que no le conoces. Te subes ahí y hablas frases, hablas teología, hablas cosas que a lo mejor deslumbran a la gente, y Dios en su infinita misericordia desciende y toca los corazones, pero tú sabes que cuando llegas a tu casa y cierras la puerta de tu habitación, no sabes ni cómo dirigirte a Él. No sabes ni qué le gusta, no sabes ni qué le llama la atención, no sabes qué le duele. Y Samuel escucha la voz de Dios una vez más, y él se para y va con Elí: mande, Señor, necesitabas algo. Y dice: no, yo no te llamé, vete a dormir. Él vuelve a dormir y luego regresa a acostarse y vuelve a escuchar la voz de Dios diciéndole: Samuel. Y él va una vez más con Elí, y digo, voy a ir un poquito más rápido porque hoy no vamos a profundizar tanto en esto. Y Elí entendió que era Dios el que le hablaba, y le dijo: la próxima vez que vayas a tu cama y escuches la voz de Dios diciéndote: Samuel, dile: habla, Señor, porque tu siervo oye. Hace unas semanas atrás, uno de los principales frutos que hemos visto a través de estos lives, y la razón por la que lo sigo haciendo, es la bendición que ha derramado sobre mi familia, sobre mi casa. Y es un privilegio que mi hermana cante aquí conmigo, y le enseñé una canción a mis sobrinos que se llama La Bendición. Creo que la mayoría no la sabemos. Dice: Dios te guarde, te bendiga, extienda su amor. Y se la enseñé a mis sobrinos, perdón, son nervios. Y estuvimos ensayando en la sala de mi casa, y a los días mi hermana me contó que mi sobrino en las noches ponía la canción una y otra vez, y no podía dejar de llorar en su casa, quebrantado ante la presencia de Dios. Y mi hermana se acercó a mi sobrino le dijo: Asad se llama, mamá, ¿qué es esto que siento? ¿Por qué lloro? Y mi hermana le dijo: es el Espíritu Santo que te está tocando. Lo mismo que hizo Elí con Samuel. La verdad que te vayas a acostar, dile: habla, Señor, porque tu siervo oye. Es Dios quien te está hablando. Y nosotros necesitamos el día de hoy, como padres de familia, como hermanos, como tíos, como abuelos que somos, hablar a la siguiente generación: es Dios el que te está hablando. Es Dios el que te está tocando. Es Dios el que te está ministrando, el que te está trayendo, el que te está llamando de vuelta a casa, a tener intimidad con Él. Y Seki Álamo, un adorador argentino, decía la otra vez:
con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Queremos llevarla Dalai, queremos llevarla muy tranquilo. Vamos a irnos lento. Todavía no metas las cosas del Espíritu. Todavía no le hables de profecía, no le hables de lo profético, no le hables de los misterios, porque aún no lo van a entender. Y dice Ezequiel, mientras Marvel habla de multiversos, habla de viajes en el tiempo, habla de realidades alternas, y a un niño de 5, 6, 7 años ya sabe lo que es el multiverso. Todos vimos una película hace unos meses atrás que se llamaba Spider-Man, ¿no? Y todos emocionadísimos cuando se juntaron los 3 personajes y aparecieron ahí. Les hablamos de realidades alternas, lo entienden de maravilla. Veamos del universo que controla el tiempo, una serie súper loca llamada Loki que todos vimos, pero no les queremos hablar del Espíritu Santo. No les queremos hablar de las manifestaciones de Dios, y nos da vergüenza inclusivamente hablar en lenguas en público. Nos da vergüenza que Dios nos toque, nos da vergüenza que Dios nos quebrante, nos da vergüenza saltar en la iglesia, nos da vergüenza danzar. Lo queremos llevar más lento. No, llévalo más tranquilo con ellos. Un niño de 5 años, un niño de 6 años, un niño de 7 años puede entender a la perfección quién es Dios. Samuel era un adolescente, Samuel era un niño. Y a un niño Dios le habla. A un niño Dios le dice: Samuel, esto es lo que está por suceder. ¿Te acuerdas lo que leímos en Isaías 42? Yo hasta el día de hoy lo que he profetizado se ha cumplido. Y una vez más profetizaré. Hasta el día de Dios lo que Dios ha hablado se ha cumplido. Y una vez más va a profetizar. Y sabes, son tus niños en casa los que van a escuchar la voz de Dios. Son tus adolescentes los que van a escuchar la voz de Dios. Y te invito a que les hables de las riquezas de Dios, a que les hables de Jesucristo, a que los invitas a contemplar a Jesucristo. Y para cerrar, quiero llevarte una vez más a Isaías 42. Y cuando dice: he aquí mi siervo, al que yo fortalezco, él es mi elegido, quien me complace, he puesto mi espíritu sobre él, él hará justicia a las naciones. Cuando dice: he aquí mi siervo, él es mi elegido, lo que tiene profunda conexión a cuando Jesucristo va a las aguas a ser bautizado por Juan el Bautista, y se abren los cielos y el Espíritu de Dios desciende sobre paloma, y se escucha la voz de Dios que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué provocó David en el corazón de Dios? Que a Jesucristo le gustaba que le llamaran Hijo de David. ¿Qué vas a provocar tú en el corazón de Dios? Que el día de mañana va a hacer que las misericordias eternas que Dios prometió para David se manifiesten en tu vida. ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer? ¿Qué es lo que estás dispuesto a provocar en el corazón de Dios? Él era el rey, el más famoso, mató gigantes, desbarató ejércitos, sube al trono. Y un día, cuando el arca del pacto es encontrada, en la siguiente semana vamos a hablar de esto y en qué casa se encontraba el arca y cómo la trajo David y las dificultades que tuvo que pasar. La palabra de Dios dice que entre cantos de alegría y danzas, el arca del pacto fue traída a la ciudad de David. Y David se despojó de su vestidura real, quedó en calzoncillos y empezó a danzar junto a la gente común y corriente. Y una mujer llamada Mical lo vio desde una de las torres y dijo, lo tuvo en poco, y dijo: qué bien. Una vez cuando David terminó de cantar, le dijo: qué bien ha quedado el rey ante los ojos de los criados. Y él dijo: a causa de Dios, quien fue quien me escogió y me llamó detrás de las ovejas, yo estoy dispuesto incluso a humillarme más. Yo estoy dispuesto a despojarme de todo lo que soy. Yo estoy dispuesto a despojarme. Me haré más vil y danzaré y remolinaré delante de su presencia. Todos cantamos ese canto, ¿no? Remolineando, remolineando. Bueno, yo quiero invitarte a que la próxima vez que lo cantes en tu iglesia, no solo sean palabras que salen de tu boca, sino que sea un espíritu. Tu espíritu se conecte con el cielo y dances junto a él. Y
¿Qué significa esto de que David se desquitó la corona para lanzar más como se despojó de su vestidura real? No representa otra cosa que mostrarte ante Dios tal cual eres cuando le vas a adorar, cuando le vas a cantar. Dijo alguna vez la profeta Isabel Contreras, ¿sabes por qué David se quitó la corona? Porque David sabía que él no era el rey. David sabía que el verdadero rey era Jesucristo. David sabía que la verdadera gloria era de Jesucristo. En Apocalipsis dice que cuando los 4 seres vivientes adoran a Dios, los 24 ancianos se quitan sus coronas y las arrojan delante de sus pies. ¿Sabes por qué se quitan las coronas? Porque es Dios quien nos corona de favor y gloria. Es Dios quien nos corona de misericordia. ¿Sabes por qué no has llegado al siguiente nivel en tu intimidad con Dios? En tu ministerio y no da fruto y has sentido que no has estancado. Porque no te quieres quitar la corona que no te pertenece, que Dios ha puesto sobre ti. ¿Cómo quieres que Dios te corone con más favor? ¿Cómo quieres que Dios te corone con más unción? ¿Cómo quieres que Dios te corone con mayor gloria? Si la corona que tienes hoy en día, inclusive vives engañado y dices, es mía, no es de Dios. Es mi ministerio, es mi llamado, es mi programa, son mis canciones, son mis predicaciones. No se trata de nosotros. Ya, este no es un tiempo ni para predicadores, este no es un tiempo ni para cantantes, este es el tiempo de voltear a Jesucristo y contemplar su hermosura. Este es el tiempo de voltear hacia el arca, a Jesucristo, ver más allá del oro que lo forra, ver más allá de esa luz y querer conectar con su corazón. Y este sermón introductorio de la serie Los Cazadores del Arca Perdida, yo lo quiero cerrar con una cosa, y es invitándote a que te quites tu corona, es invitándote a que pongas tus ojos en Jesús. Y si pones tus ojos en Jesús, no hay tiempo para ver los errores de mi vecino, o de mi hermano en Cristo, o de mi pastor, o de mi líder. Si tus ojos están puestos en Jesús, no hay tiempo para ver quién tiene más like, quién tiene más views, qué página la está rompiendo, qué predicador la está rompiendo. Si tus ojos están puestos en Jesús, de repente tus oídos se van a abrir y vas a escuchar la melodía angelical y vas a poder decir Selah. Y en unas semanas vamos a estudiar lo que eso significa. Así que para terminar este live, yo quiero invitar a Laura que venga con nosotros aquí y cantemos juntos unos momentos